La hora de Maquiavelo. A despejar la X conmigo para entender de qué se trata. Ustedes pueden abstenerse porque suman con dificultad. Que yo lea o no, vos seguís sumando con dificultad, Martínez. Bueno, sí, esta es la hora de Maquiavelo. Lo que veías ahí es un repaso del domingo pasado, ¿no? Este curioso acto que hizo por cadena nacional Javier Milei presentando el presupuesto, que habitualmente un presupuesto lo presenta, no sé, un ministro de Economía, no un presidente, pero bueno, está justificado, él es economista y de alguna forma quiso, no sé, se quiso reivindicar del 1 de marzo, que ese es un momento en donde habitualmente no está en la Constitución, pero tradicionalmente por protocolo se hacen cadenas nacionales donde el presidente presenta su plan de gobierno. Pero bueno, digamos, ok, la pregunta que uno se hace es, ¿tenía que ser por cadena nacional un domingo en el prime time? Milei ya nos había acostumbrado que él sus discursos los hace por cadena nacional, nosotros criticamos muchísimo. A ver, si seguís la hora de Maquiavelo, recordás que criticamos mucho cómo en abril festejó el primer trimestre con, o sin déficit o con superávit de la historia, ¿no? Por cadena nacional, con una estética realmente muy mala, y que fue, por supuesto, un anuncio medio truchito, porque el presupuesto, digamos, lo del trimestre con superávit fue relativo, había muchas deudas del Estado barridas debajo de la mesa, pero bueno, eran los principios de Milei. Con esto del presupuesto se quiso reivindicar. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, recibió un mensaje de la opinión pública muy fuerte, que fueron los números de rating. Del 40 y pico puntos de rating de marzo, se derrumbó el rating promedio de un domingo a la noche, cuando vos, entre otras cosas, ves la hora de Maquiavelo, que te suma en la televisión abierta promedio de 15 puntos. Se derrumbó a la tercera parte. Lo mismo pasó en las redes sociales. Según Diego Corbalán, que tiene su monitor digital, las redes sociales no acusaron recibo del discurso, de la presentación del presupuesto que hizo Milei por cadena. Esta chicanita que recién veías, que fueron los típicos gestos graciosos, si se quiere, de Milei hacia la oposición, tenían algo de raro, y es que vos veías la cara de Martínez porque esto es un meme. Pero la verdad es que en la transmisión a Martínez no lo mostraban, hablaba hacia la izquierda, no se sabía a quién. Se suponía que sería alguien de la oposición, pero tenía prohibido la orden que había bajado a la dirección de cámaras es no mostrar nada más que caras del gobierno. Nunca una cara de alguien que no fuera del gobierno. Por supuesto, entonces la gente no sabía a quién le hablaba Milei. Más allá de que por ahí, yo estoy de acuerdo con Martínez en una cosa, y es que Milei habla mucho mejor, da mucho mejor cuando habla suelto que cuando lee, pero bueno, está bien, es la presentación de un presupuesto. Quizás el error fue la cadena nacional, un domingo en el prime time, un juego a todo o nada, que bueno, será un mensaje de la opinión pública hacia el presidente. Una de las cosas que hace el presidente, además de tratar de ratas a los legisladores, es la pasión por tirarse contra los medios, contra periodistas, ¿no? Había ahí hace un par de semanas en Clarín una nota de Alejandro Alfie, que sigue el tema medios en Clarín, donde registraba 50 periodistas agredidos por Javier Milei. Y la pregunta es, bueno, hay como una especie de mito muy instalado en buena parte de la sociedad de que los medios ya fueron, ya está, ya pasaron. Y ahora nos arreglamos con las redes sociales. Milei es un producto de las redes sociales. ¿Sí?
Acá en la obra de Maquiavelo te demostramos que no es así. Si Milei no hubiese sido un exitoso panelista en Intratables, no llegaba a ser presidente. Y fue panelista en un programa de televisión, de la televisión abierta. Entonces, por supuesto, todo eso se amplificó en las redes, hizo muy buen trabajo de redes sociales, no hay ninguna duda de eso. Ahora, por estos números que medía, por ejemplo, Diego Corbalán del discurso del presupuesto, significa que hasta, no sé, el equipo de trolls que dirige, no sé, el Gordo Dan, que dirige Santiago Caputo, ya no pueden dar vuelta una corriente que, digamos, le baja el volumen o lo apaga al presidente Javier Milei. Si la economía fuera otra cosa, si cuando el presidente prometió que marzo, abril por ahí la pasábamos más, pero que después venía la B corta, bueno, quizás sería otra cosa, le faltan obtener resultados económicos más allá de una baja de la inflación que, bueno, que es paulatina, es muy lenta, por lo que vemos por ahora. Estamos en un ritmo del 4% que no es muy diferente al ritmo de los últimos 2, 3 años de kirchnerismo. Por eso yo quiero, hoy tenemos el gusto de tener a Cecilia Mosto, que es una politóloga que tiene una especialización, se hizo famosa con una especialización que es medir la credibilidad o la confiabilidad de los distintos sectores. Y en la obra de Maquiavelo hace mucho tiempo que hacemos esta pregunta. ¿Es cierto que los medios tienen mala imagen? ¿Es cierto que a los medios ya nadie le cree y que hoy solamente importan las redes sociales? Bueno, quizá haya un mensaje para el presidente Milei de que quizá no es tan así. Yo quiero que veas, esto es de Subán Córdoba, de la semana anterior. Es la misma pregunta que hace muchas veces la consultora CEO de Cecilia Mosto, justamente con la que ahora vamos a hablar. ¿Qué tanta confianza tiene usted en? ¿No? Entonces, bueno, las universidades top, 71 a 26, salud pública, el CONICET, muy buena imagen. Las universidades privadas, ya está, un poquito menos, pero bien, ¿no? El INDEC, y bueno, la historia de... ¿Te acordás? Vení. ¿Te acordás de la historia de Moreno en el INDEC? Bueno, esto es lo que quedó, ¿no? A pesar de que hace rato que no está Moreno, las estadísticas del INDEC ya... La Iglesia está más para abajo, estaba antes al tope, redes sociales tampoco están bien, y siguen las firmas, sigue bajando los medios de comunicación. Acá está. Más de la 3/4 parte de los argentinos supuestamente no le creen a los medios de comunicación. Ajá. Esto es tan así. Fíjate, quiero que veas el próximo, que es justamente de datos un poquito más borrosos de CEO, donde efectivamente están las universidades y los docentes están en el tope, pero vos fíjate qué diferencia. Fíjate, vamos a buscar los medios de comunicación. Están ahí, en el medio, ¿no? Digamos, podríamos decir 50-50, en el barro, están debajo de la Iglesia, Fíjate vos que cuando vos preguntás por los periodistas que sigo, leo, miro, escucho, o los medios que sigo, leo, miro y escucho, están los medios y los periodistas que la gente elige para seguir al tope. Quiere decir, y esto se lo vamos a preguntar a Cecilia Mosto, ¿por qué hay como una especie de cerebro partido donde por un lado los medios sí realmente están en el barro de la política, no sé si tan mal como lo mide Subán Córdoba, esta consultora de Gustavo Córdoba, que justamente vive en Córdoba, sino que evidentemente la gente hace una diferenciación muy importante entre los periodistas y los que yo sigo. Por supuesto que esto también se da en la política, ¿no? Es obvio. Políticos, digamos, el grupo político te incluye a Milei, te incluye a Cristina Kirchner y te incluye, no sé, a Patricia Bullrich.
Y de repente, cuando vos ves en las encuestas, bueno, Cristina está pésima, Milei, Patricia Bullrich están bien. Y son políticos los dos. Ahora, por algo Milei sabe que tiene que hacer de cuenta que él no es, como si él no fuera político, ¿no? En eso le queda claro a Milei. Y quiero que veas el detalle, ¿no? Antes de sentarme con Cecilia Mosto, el detalle de la diferencia, ¿no? De los medios que yo sigo, donde tenés 3/4 parte de confiabilidad, o sea, vení, los medios que yo sigo son, al que le gusta C5N verá C5N y le creerá, el que ve TN verá TN y le creerá, y los medios de comunicación, por el contrario, acá tenés más de la mitad que no les cree, no les confía. Para entender esto, me voy a sentar en 2 segundos con Cecilia Mosto y le voy a preguntar si esto, que queda bastante claro que es así, lo entiende Javier Milei. 2 segundos. Bueno, Cecilia Mosto, tanto que te presenté, Cecilia, ahora, ella es la fundadora de una consultora muy tradicional que se llama CIO. Nunca te pregunté qué significaba CIO, pero no importa, nada, ese nombre quedó así. Y es muy interesante, ¿no? A ver, pero antes de arrancar te quería preguntar, ¿qué visión tenés de este derrumbe de rating que hubo el discurso del domingo anterior? Inesperado, que fue lo contrario a lo que pasó en marzo, ¿no? Sí, sí, yo creo que es un mal, digamos, una mala herramienta que viene siendo utilizada en los últimos años. O sea, el tema de la cadena nacional, lo veo como, la veo forzada, la veía forzada también Bueno, con el gobierno de Cristina. Cristina llegó a ser, yo lo recuerdo, cada tanto lo recuerdo, porque los días miércoles yo tenía un programa en Radio Cultura, en FM Cultura, que era la versión radio de La Hora de Maquiavelo, que ahora solamente quedamos en televisión. Y iba creo que a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, todos los miércoles, durante un periodo, cadena de Cristina. Algo más facho, algo más nazi, imposible. La cadena nacional es algo bastante facho, que cuando no hay algo importante, bueno... Claro, aparte de la cuestión ideológica que encuadra esa herramienta, es poco atractiva desde el punto de vista comunicacional, es poco atractiva. Vos si querés, digamos, que alguien reciba tu mensaje, tenés que pensar en el que está recibiendo el mensaje. Y la verdad que un domingo a la noche, la gente debe haber tenido otras cosas más interesantes que hacer que mirar una cadena nacional sobre, además, un discurso que a todas luces iba a ser técnico, porque el tema del presupuesto, o sea, no era político, ni siquiera, digamos, que fuera a anunciar algo que involucre a la gente. Voy a anunciar una reforma para facilitarle... Claro. No tiene ningún atractivo, no lo recomendaría, digamos, para utilizar. Me parece que hay un montón de cosas para hacer en términos comunicacionales y bueno... ¿Qué le recomendaría? Y está buena la señal, digamos, ¿no? Haced de cuenta que yo soy Santiago Caputo, el mastermind, que además de manejar, por supuesto, todo el poder del gobierno, maneja fundamentalmente, porque a eso se dedica, la comunicación, sin cargo fijo. Así que puede hacer cualquier cosa y no se tiene que responsabilizar ante el Congreso, por ejemplo. ¿Qué le recomendarías con respecto a las cadenas? A mí hay algo que me parece que está bueno y que es interesante, la vocación, digamos, por enseñar, por comunicar la política y la concepción que ellos tienen sobre la economía y sobre las diferentes cuestiones, sobre la concepción que tienen sobre el hombre, sobre el individuo, que es toda una cosa totalmente diferente a lo que veníamos acostumbrados. Eso es súper interesante, pero acá claramente hay un déficit de voceros importante. O sea, fuera de Milei como transmisor, jefe de gabinete, digamos, y alguna persona más, el elenco de personas que transmiten, de profesionales o de políticos que están en el espacio de ellos y que transmiten, no son buenos transmisores. ¿Cómo lo ves a Adorni? Adorni lo veo bien. Elogiado, sí. Porque, bueno, se banca toda la semana, sí. a veces todos los días, una conferencia de prensa, lo cual es bueno.
A mí me parece que fue mejorando muchísimo, que bueno, es muy desgastante la situación en la que está y él, digamos, lo va manejando bastante bien. Me parece que ha mejorado también la relación de él con el gobierno, o sea, lo que él habla, antes había como contradicciones, o había desmentidas, o había, digamos, situaciones donde él quedaba medio fuera de... Hay cosas bastante caóticas en la comunicación de gobierno, ¿no? Hace un par de semanas lo tuvimos internado a Guillermo Francos, el jefe de gabinete, porque, bueno, frente al Congreso, él dijo que ante las críticas a este decreto bochornoso de que van a limitar el acceso a la información, yo digo, si los medios ya fueron, si ahora son todas las redes sociales, ¿para qué querés limitarle tan obsesionado con limitarles el acceso a los medios, ¿no? Y que Adorni, aparentemente acatando órdenes del mastermind, o como le llama Pañi, le llama el mago del Kremlin, le dijo que de ninguna manera. Bueno, aparentemente esto le generó un malestar psicosomático, si querés, a Guillermo Francos, que se tuvo que internar. Sí, sí. Muy caótico, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, hay un tema que a mí me parece que es súper importante. Nos lo pasamos hablando de los problemas en la circulación de la información, de las fake news, de las redes, etc. Y yo creo que el principal problema que tiene nuestro sistema es la opacidad de la información oficial, de la información gubernamental, a todo nivel. Por eso la fijación en dar marcha atrás con la ley de acceso a la información, que viene de la época de Macri y que era algo reclamado por los organismos internacionales, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo la ves vos? ¿Vos qué le recomendarías a Caputo? A mí me parece que sería importantísimo promover mayor transparencia. A ver, la enorme confianza que tiene la gente en el periodismo, el periodista. En el periodista que sigo contra que ahora vamos a eso. Ese nivel de confianza, y que era un nivel de confianza habitual en los medios de comunicación argentinos, si nos remontamos 20 años atrás, eran las posiciones donde estaban los medios. Claro, claro. ¿Sí? Quiero que veas el próximo, ¿no? Te voy a ilustrar la pantalla, si ese me lo pone con el próximo gráfico. Ahí está. Que son cómo la gente se informa. ¡Wow! Sí, ¿Cómo cambió? Sí, el consumo de información es importantísimo, pero para cerrar esa otra idea y venir acá, el valor que le da la gente al periodista que sigue hoy y el valor que le daba antes era porque el periodismo y los medios de comunicación venían a correr el telón y a mostrar cosas que la política no dice. O sea, si vemos la historia de lo que es la Argentina, ha sido un desastre en términos de comunicación, la voz oficial del gobierno, y esto lo digo no solamente a nivel nacional, sino provincial y municipal. O sea, los municipios, cada municipio tiene cómo gasta plata en sus páginas, en sus sitios, saben los vecinos en qué pasa con los recursos municipales, no tenemos la menor idea. Es un país muy opaco. Es un país muy opaco. Bueno, es un país que ha tenido montones de años gobiernos militares, ¿no? O sea, de ahí venimos. Y esa transformación me parece que era importante. Y ese punto es el que ha puesto a los medios de comunicación y al periodismo arriba, ¿sí? Cuando la política empieza a intervenir en los medios, allá por 2010 más o menos, que empieza a haber una fuerte intervención de la política en los medios, es cuando los medios, como actor social, digamos, no el periodista que yo sigo, empieza a caer, ¿sí? El concepto de medios, cuando la categoría política los empieza a sumar a su espacio. Como que ¿no? los medios entran en el juego de la grieta. Entran en el juego de la grieta, eso, digamos, condicionó muchísimo a las audiencias, a quién escuchan, a quién no escuchan, condicionó muchísimo sus hábitos de consumo y sus estrategias para saber bien qué es lo que pasa, Ahora, para llegar a la verdad, digamos. Esto, que yo sigo desde hace, no voy a decir cuántos, nos vamos a poner en evidencia, muchos años volveme a poner tus mediciones,
Y yo recuerdo que en los 90 los medios estábamos al tope del tope, tope de gama. Exacto. ¿Qué fue el kirchnerismo lo que nos embarró? ¿Por qué estaban al tope? Porque el periodismo en la década del 90 cumplió una función muy importante de denuncia, ¿sí? De denuncia de actos de corrupción, denuncia. Esto corre el telón y muestra a la gente lo que no sabe, viene como a traducir, a mostrarles el 50% de la realidad. Ese era el rol. El cuarto poder, bueno, era eso, había un control ahí. Bueno, cuando la política empieza a intervenir en los medios de comunicación y el periodista es un promotor de determinado partido cuando político... Néstor Kirchner empieza a decir, vos te manda Mañeto, qué sé yo. Bueno, exactamente lo mismo está haciendo Javier Milei con los periodistas. Entonces ahí pierden su función de control y de cuarto poder, y pierden absolutamente ese lugar. Fíjate, además, aparecen las redes sociales, sí. y fíjate que son las que ganan, 60% en esta pregunta de cómo te informás. Habitualmente lo que pasa en el país y en el mundo. O sea, es información, no es entretenimiento, eso es importante. La información. Bueno, redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Y recién después viene la televisión. Ahora, en Facebook, en Instagram, en Twitter, la información política no es un corresponsal de Twitter que está en el Congreso. Son los mismos medios. Información que replican los medios. Entonces la gente dice, no, pero yo lo veo en Facebook, o lo veo en Twitter, o lo veo por WhatsApp. Sí, claro, pero esto salió de algún lado. Exacto. Es producido, digamos, por alguien y salió de algún lado, y ahí también están los medios de comunicación. Es un canal, las redes sociales. Fíjate que televisión por cable viene muy pegado, digamos, al tema. Esto es muy interesante y no es algo que diga yo solamente. Hay un trabajo muy bueno del Ministerio, de la Secretaría de Cultura, que es consumos culturales, y que también la televisión tiene un lugar súper importante, no solamente cable, sino también aire, sí. Y es visto de manera sincrónica, es decir, la participación, y esto también dicho por Cantar y Bope, la participación de lo que uno ve diferido o en una computadora, no de manera sincrónica, es muy poco. Y además es un porcentaje muy poco. Este porcentaje es sincrónico, es gente que prende la televisión, que tiene una televisión en su casa y la mira, ¿sí? Y fíjate que además más del 40% utiliza todo un set de medios, no es que nada más es uno, por eso es importante el primer puesto, pero no es dominante. Claro, las redes sociales, muy interesante es el fenómeno del streaming, el superfenómeno del streaming, 13%, o sea, muy incipiente. Muy incipiente, pero si ves en la población joven, digamos, en el 20 años, digamos, casi llega al 20% el consumo. Claro. Es incipiente, recién empieza, pero ya tiene 20% en los segmentos más jóvenes de nivel socioeconómico Ahora lo alto. vamos a ver. Simplemente quería mostrarte, lo que más cae son los sitios de noticias, 10 puntos de una comparación con 4 años atrás. No, esto es un año. No, perdón. 5 años atrás. 2019. 5 años atrás. 5 años. Lo que más caen son los sitios de noticias. Lo único que sube es el WhatsApp, o sea, las noticias, los canales de WhatsApp, que son canales muchas veces de las propias... y quiero que veas el próximo, que ahí está justamente esa segmentación. Las variaciones son mínimas para las muestras. Digo. No son muy grandes. No son, es como que todo se mantiene más o menos igual. Contra 5 años atrás. Sí. Fíjate vos, acá tenés... Esto es interesante. Por edades. Sí. Los votantes de Milei, 18-24. Sí. 18-24. Y vos fijate que ese segmento es el que menos consume información. Vos tenés el segundo segmento joven, pero de 25 a 34 también es un segmento joven, y ya tiene un comportamiento adulto en el consumo de información. Salta en todas las categorías, de redes sociales 54-66, por ejemplo, los sitios de internet de 20 a 36, eso salta muchísimo. Claro, salta muchísimo, y es cuando justamente la población, la gente, digamos los jóvenes, se empiezan a integrar, o por trabajo, o porque terminaron la universidad, o lo que sea, empiezan a integrarse. Esto un poco contradice, digamos, una corriente de análisis que dice que la gente se informa de otra manera, y eso, los de 18 a 24 van a traccionar para, cuando crecen, traccionan y cambian esos hábitos. Esa es la pregunta del millón. Bueno, pareciera que no, pareciera que cuando los jóvenes se tienen que integrar al mundo del trabajo, empiezan a informarse más. Empiezan a tener hábitos de consumo de información de los adultos.
Pero los adultos ya tienen hábitos de consumo de información muy parecidos a los jóvenes. Yo lo que creo es que hay un trasvasamiento generacional en el consumo de información y ya no hay tantas diferencias entre los jóvenes y los adultos. Porque si vos te fijas, redes sociales en población de 65 años y más tienen, se informan, la mitad de los viejitos nos informamos también por redes sociales. Ya no hay esa variación o esa segmentación etaria, viste, que hacía diferencia entre una cosa y la otra. Hay una cosa que a mí me interesa. Lo que se informa la gente por las redes sociales, que está saliendo en tus encuestas, está saliendo número 1. ¿Es información que proveen las redes sociales o es información que salen de periodistas que investigaron, de medios que financiaron esa investigación, la elaboraron y después se replica por redes? Claro, ahí me parece que a lo que se hace referencia en esta es a una modalidad de consumo de información. Es decir, hay mucha información, hay mucho delivery de información, ¿sí? Que a vos te llega y que no lo pediste ni lo buscaste, ¿sí? Sino que llega. Por eso la gente joven y muy joven también está informada, porque si vos te fijas, 54, o sea, consumen información, consumen menos lo de 18, claro, 22, pero consumen un montón. Si vos te acordás lo que vos consumías de información, a lo mejor vos te interesaba más, pero en general nosotros leíamos el diario que pasaban por la puerta de casa, claro, y lo leían toda la familia. Sí, o yo ni lo leería, me imagino, digamos, en algún momento sí. Cuando empecé a tener vida... decidiste estudiar ciencias políticas. Exacto. En ese momento agarrabas no te quedaba el diario y otra. seguramente que algo mirabas. No te quedaba otra. Pero hoy la gente joven de 16 años, de 14 años, recibe noticias por sus redes sociales. No las busca, las recibe. Entonces están con un nivel de información mucho más alto del que teníamos nosotros a esa edad. Sí. ¿Sí? Bueno, ahí está el fenómeno. No teníamos las redes sociales, no teníamos los sitios de internet. En el celular, claro, obviamente, por eso, somos de otra generación. Pero muy interesante, no sé, Cecilia Mostó, pero me queda una conclusión. Y es que, ojo, muchachos, no es que los medios ya fueron. Cambió el entorno, pero si ya fueron, en todo caso, yo te diría, hace algo democrático y civilizado y levantá el decreto de inacceso, o si se quiere, de prohibición de la información pública que nos hace medievales. Cecilia Mosto, muchas gracias. Seguí viendo la obra de Maquiavelo. ...91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Silfa, los laboratorios argentinos, industria estratégica. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.